Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Todas nuestras acciones deben apuntar al amor de Dios. Fue algo que escribió, pero también vivió el siervo de Dios Guido Schaffer, un médico de Brasil que podría ser declarado santo por el Vaticano. Guido fue además un seminarista apasionado por el surf y por ello hoy es recordado en su país como el ángel surfista. Durante la organización de la Jornada Mundial de la Juventud de Río del 2013, se le nombró modelo de joven cristiano por vivir heroicamente las virtudes cristianas y por su servicio hacia los pobres, los indigentes y drogadictos. Sobre él declaró el cardenal y arzobispo de Río de Janeiro, Orani João Tempe: se puede ser joven, gustarte la playa, el surf, cantar y a la vez tener el corazón en Dios, siendo testimonio de Él delante de la gente, siendo un ejemplo de vida cristiana. Guido nació el 22 de mayo de 1974 en Volta Redonda, Río de Janeiro, en Brasil. Pertenecía a una familia de padres católicos que le inculcaron a él y a sus otros hijos la fe, el amor por la Eucaristía y la oración. Su padre es un médico y su madre miembro de la comunidad del Buen Pastor del Movimiento de Renovación Carismática Católica y también evangelizadora y voluntaria en las escuelas públicas. Guido creció en una familia del barrio Copacabana en la ciudad de Río de Janeiro. Allí Guido tuvo una infancia feliz, disfrutaba del tiempo libre en la playa, practicando deportes, especialmente el surfing. El joven disfrutaba especialmente el océano, pues para él era una muestra de la magnificencia de Dios y un punto de encuentro con Él. En su juventud, Guido invitaba a sus amigos a tener un encuentro con Cristo, primero a través de la preparación al sacramento de la confirmación y luego a través del rezo del Santo Rosario en los cenáculos del movimiento sacerdotal mariano, grupos de oración que su madre organizaba para sus hijos y sus amigos. De 1993 a 1998 estudió medicina en la Facultad Técnica Educativa Sousa Márquez. En su año de graduación inició el grupo de oración Fuego del Espíritu Santo, bajo el movimiento de renovación carismática. Guido hizo su residencia médica en el Hospital Santa Casa de la Misericordia, donde brindaba atención gratuita a las personas sin hogar. Para ese momento el joven tenía novia, planeaba casarse y seguir su carrera como médico tanto en el Hospital de la Misericordia como en otros hospitales privados. En 1999, durante un retiro, escuchó a un sacerdote mientras predicaba un pasaje del libro de Tobías que decía: «Nunca apartes tu rostro de los pobres y Dios nunca se apartará de ti». Este texto le sacudió de tal forma porque le recordaba cómo él mismo alguna vez había sido indiferente ante los necesitados. El joven médico se pone de rodillas y le pide perdón al Señor diciéndole: «Jesús, ayúdame a cuidar a los pobres». Y Dios indudablemente, que todo lo escucha y todo lo dispone para el bien de los que le aman, le permitió la semana siguiente conocer a las hermanas misioneras de la caridad, de la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, cuya misión es precisamente el cuidado de los pobres. Guido ofreció su trabajo como médico a las misioneras de la caridad, ayudando a los indigentes en la calle. Invitó a otros jóvenes de sus grupos de oración y ellos se unieron al ministerio, a la causa como voluntarios. Lograron donaciones para apoyar a las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta en el cuidado de los pobres. Él también convocó un grupo de jóvenes médicos de diferentes especialidades del Hospital de la Misericordia para apoyar a las hermanas misioneras. Uno de estos médicos, conmovido por su don de servicio y el trabajo que se hacía con los pobres, le recomendó al joven que leyera el libro El hermano Francisco de Asís del padre Ignacio Larrañaga.
Ese libro fue para él una gran fuente de inspiración. Guido sintió la inquietud por el sacerdocio. Y es que durante su corta vida, donde quiera que él iba, dejaba un rastro de la palabra predicada y hecha vida. Una de las hermanas de la caridad que conoció a Guido y compartió mucho tiempo con él, relata en la biografía de Guido que está en la página web que promueve su causa de beatificación. Ella cuenta: su única preocupación era salvar almas para Dios, guiando a tantas personas como pudiera a una experiencia personal con Cristo. Trabajando sin descanso para eso, no perdió una sola oportunidad de proclamar el nombre de Jesús, ya sea a través de sus acciones o su predicación. La hermana misionera también cuenta que rezaba con sus pacientes, les invitaba a recibir los sacramentos como fuente de gracia y resaltó además la bondad, paciencia y empatía con la que el joven médico atendía a los pacientes. Prácticamente la vida de este joven, al igual como dice el Evangelio en Lucas 18:22, donde un personaje le pregunta a Jesús qué tenía que hacer para la vida eterna y el Señor le responde: todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte tu dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Y pues así mismo lo hizo Guido, dejó a su familia, a su hogar para seguir a Dios y cosechar frutos para la eternidad. Guido manifestó en uno de sus escritos: la palabra de Jesús es fuente de vida para todo aquel que cree, el que la practica es feliz, porque no vive para sí mismo, sino para hacer la voluntad de Dios. En otra de sus meditaciones escribió: quien ama sale de sí mismo hacia el otro, busca el bien del prójimo y no exige nada a cambio. En el año 2000, después de visitar el santuario de Fátima en Portugal, el joven sorprende a su familia al comunicarles que quería ser sacerdote. Desde el año 2002 al 2007, mientras continuaba siendo médico voluntario, laico y predicador, empezó a prepararse para el sacerdocio, adelantando estudios en filosofía y teología en el monasterio de San Benito del Río de Janeiro. En el año 2008 se incorporó al seminario San José para terminar sus estudios religiosos. Durante su preparación al sacerdocio, él continuó siendo el mismo joven alegre y deportista. Organizó varios grupos de oración, entre ellos uno llamado Los Surfistas de María, con quienes rezaba el rosario y evangelizaba en las playas. A sus amigos surfistas les hablaba de Dios, también a los drogadictos, alcohólicos e indigentes que trataba a diario como médico. El 1 de mayo del 2009, a sus 34 años, ese fue el año precisamente en que él se ordenaría sacerdote. Mientras surfeaba con unos amigos en una playa de Río de Janeiro, la playa de surf le golpeó el cuello, él perdió el conocimiento y murió ahogado. A su misa fúnebre asistieron más de 1,700 personas para darle el último adiós. Después de su muerte, entre los devotos surfistas comenzaron a reportar milagros y favores que eran atribuidos a la intercesión del joven. La diócesis de Río de Janeiro abrió formalmente la causa de beatificación del joven surfista. La Congregación para la Causa de los Santos otorgó el Nihil Obsat en el año 2014 y desde entonces él lleva el título de Siervo de Dios, que es la primera etapa en el proceso de canonización. Y pues como siempre, hermanos, vamos a orar, a pedir a Dios que nuestros jóvenes y nosotros mismos, los no tan jóvenes también, ¿por qué no?, que podamos inspirarnos en la vida de Guido Schaffer, quien no tuvo miedo de vivir contracorriente, de dar la espalda a tantas cosas del mundo que nos apartan de nuestro verdadero destino, de nuestro llamado, que es la santidad. Amén. Impresionante testimonio de fe, hermanos. Así que hoy los invito, al igual que en los mejores años de nuestra vida para el Señor, no nos conformemos con ofrecerle solo los sobrados de nuestra vida. Quiero agradecer a la Asociación Cultural Católica Guido Schaffer, quienes nos han proporcionado el material fotográfico de este video. Yo los invito a visitar el sitio web que aparece a continuación, donde podrán conocer más sobre la vida y la espiritualidad de este joven. Y me despido, como siempre, te comparto una reflexión de los escritos de Guido Schaffer, el surfista de Dios.
El Señor nos guarda con lazos de amor. Es a través de ese amor que debemos unirnos con Él. Ese amor que todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta y todo lo cree. Bendiciones.